El día que cumplí 18 años, mi padre me miró a los ojos y me dijo que era hora de irme. No era una despedida, era una orden, fría como el acero de una navaja. 20 años después, sosteniendo esa carta amarillenta en mis manos temblorosas, entendí que no era solo un rechazo, era el comienzo de su ruina planeada. Y yo sería el verdugo. Mi nombre es Javier Ruiz, y desde ese momento, el odio se convirtió en mi brújula. Madrid, la ciudad que me vio nacer en las sombras de sus rascacielos grises, se transformó en un laberinto de venganza. Aquella carta, escondida en el cajón de su escritorio durante 2 décadas, revelaba todo, hecha a Javier el día de su mayoría de edad. No debe heredar nada. El negocio es para los míos de sangre. Firmada por él, mi padre, el hombre que fingió amarme mientras tejía su telaraña de mentiras. No lloré al leerla. El llanto se había secado en mí hacía mucho. En cambio, una sonrisa torcida se dibujó en mi rostro, como la de un lobo que huele la sangre. Aquel papel no era solo una traición, era la prueba de que él, don Antonio Ruiz, el magnate inmobiliario que dominaba el skyline de Madrid con sus torres de cristal y acero, había sacrificado a su único hijo por un imperio construido sobre la codicia. Mi madre había muerto en un accidente cuando yo tenía 10 años, un coche que patinó en una carretera mojada de las afueras, y desde entonces, él me había tratado como a un estorbo. Pero ahora, con 38 años, escalando posiciones en las sombras de su propio mundo, yo tenía el plan. Un plan que lo desmantelaría ladrillo a ladrillo, hueso a hueso. Me acuerdo de esa mañana como si fuera ayer, aunque han pasado 20 años. El sol de Madrid entraba a raudales por las ventanas del ático en Salamanca, tiñendo de oro las alfombras persas que mi padre había importado de Oriente. Yo estaba en la cocina, con una taza de café humeante en la mano, cuando él entró. Vestido con su traje impecable de Savile Row, corbata de seda roja como la sangre que estaba a punto de derramar en mi vida. Javier, dijo, sin preámbulos, hoy cumples 18. Eres un hombre. Es hora de que te vayas. No parpadeé. ¿Irme a dónde, padre? Mi voz era calmada, pero por dentro, un nudo se apretaba en mi estómago. Él se sirvió un whisky, a las 9 de la mañana, y se lo bebió de un trago. Al mundo, hijo. El mundo real. Aquí no hay lugar para ti. Sus ojos, esos ojos grises que tanto odiaba porque eran un espejo de los míos, no mostraban ni una pizca de remordimiento. Era como si estuviera despidiendo a un empleado prescindible, no a su sangre. Recogí mis cosas esa misma tarde. Una maleta raída con ropa usada, unos cuantos libros de mi madre, los únicos tesoros que me quedaban, y el reloj de bolsillo que ella me había regalado antes de morir. El chofer me llevó a la estación de Atocha, y mientras el tren partía hacia el sur, hacia Sevilla, juré que un día volvería. No para pedir perdón, sino para cobrar. Madrid se alejó en la ventanilla, un borrón de hormigón y ambición, y yo me convertí en un fantasma en busca de sustento. Sevilla fue mi purgatorio. Llegué con 20 euros en el bolsillo y un corazón lleno de rabia. Alquilé una habitación en Triana, en un barrio de flamenco y miseria, donde las paredes rezumaban humedad y los vecinos gritaban sus drames a medianoche. Trabajé de todo, lavaplatos en un bar de tapas, repartidor de periódicos bajo la lluvia torrencial del Guadalquivir, incluso como extra en una película cutre sobre toreros. Cada noche, exhausto, me tumbaba en el colchón hundido y revivía esa escena. ¿Por qué, padre? ¿Qué te hice? Pero las respuestas no venían. En cambio, llegó Elena. La conocí en un mercadillo de la Alameda de Hércules, donde vendía joyas falsas hechas con alambre y cuentas de colores. Ella tenía 22 años,
ojos verdes como el olivo y una risa que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Pareces un poeta perdido, me dijo mientras compraba un collar para mi madre invisible. Yo le conté mi historia esa misma noche, en un banco junto al río, bajo las luces parpadeantes de los bares. Ella no me compadeció. Me abrazó y dijo, la familia es una ilusión. Javier. Construye la tuya propia. Elena se convirtió en mi ancla. Vivíamos en un piso diminuto en el barrio de San Bernardo, donde el aroma a jazmín se mezclaba con el humo de los cigarrillos. Ella pintaba murales para galerías underground, y yo empecé a estudiar por las noches, becado en la Universidad de Sevilla. Derecho. Porque el derecho no era justicia, era el arma perfecta para la venganza. Leía tratados de contratos, herencias y traiciones corporativas, imaginando el día en que usaría todo contra él. 2 años después, nació nuestro hijo, Mateo. Lo sostuve en brazos por primera vez en la maternidad del Hospital Virgen del Rocío, y juro que en ese momento, el odio se transformó en algo más afilado: determinación. No serás como él, le susurré al oído del bebé, mientras Elena dormía exhausta. Tú tendrás un padre que lucha. Pero la vida no perdona. 1 año más tarde, un incendio en el estudio de Elena causado por un cortocircuito en los cables viejos se la llevó. Ella y Mateo, envueltos en llamas. Los bomberos dijeron que fue un accidente, pero yo vi las marcas de acelerante en las paredes. ¿Coincidencia? Mi padre tenía enemigos, pero también tentáculos en todas partes. Regresé a Madrid con las cenizas de mi familia en una urna barata. No busqué consuelo, busqué trabajo. Empecé como pasante en un bufete pequeño de Chamberí, especializado en litigios inmobiliarios. Ironía del destino, el mundo de mi padre. Día tras día, me codeaba con los tiburones que nadaban en su acuario, aprendiendo sus trucos, memorizando sus debilidades. Él no sabía que yo había vuelto. Me cambié el apellido a Ruiz de la Vega, un guiño a mi madre, que era de un linaje menor, y me dejé crecer la barba para que no me reconociera en las sombras. Los años pasaron como un río turbio. Ascendí rápido, de pasante a asociado, de asociado a socio junior. Me casé con Laura, una abogada de familia con ojos castaños y un pasado de abusos que la hacía entender mi silencio. No le conté todo al principio, solo lo suficiente para que supiera que mi corazón era un campo minado. Tuvimos una hija, Sofía, que ahora tiene 10 años y me mira con la inocencia que yo perdí a los 18. Cada noche, al arrodillarme para rezar con ella un ritual que Laura insistió en mantener, pensaba en Mateo. En cómo mi padre había matado indirectamente a mi hijo al empujarme a esa vida de precariedad. Pero el verdadero detonante fue esa carta. La encontré por casualidad, durante una auditoría en la que mi bufete representaba a un cliente contra Ruiz Inmobiliaria. Entré en su despacho vacío, él estaba en una junta en Barcelona. Y allí estaba, en el cajón inferior, bajo un fajo de facturas antiguas. La abrí con manos que no temblaban. Y las palabras me golpearon como un puñetazo hecha a Javier el día de su mayoría de edad. No debe heredar nada. El negocio es para los míos de sangre. Al final, una postdata, si pregunta. Dile que es por su bien. El chico es débil, no sobreviviría en este mundo. Débil. Esa palabra me quemó más que el fuego que se llevó a Elena y Mateo. Él no sabía o fingía no saber que su hijo débil había forjado un acero más duro que el suyo. Salí de allí con una copia digitalizada en mi teléfono. Y esa noche, en nuestro piso de Malasaña, le conté todo a Laura. Ella lloró por mí, pero yo no. Ahora empieza lo de verdad, le dije. Voy a destruirlo. No con balas, sino con la ley que él tanto respeta. El plan se gestó en las madrugadas,
mientras Sofía dormía y Laura revisaba expedientes a mi lado. Primero, investigué. Descubrí que mi madre no había muerto en un accidente. El freno del coche fue saboteado por un sicario pagado por mi padre, para casarse con Isabel, su actual esposa, una víbora de sociedad que trajo consigo un socio millonario. La herencia de mi madre, tierras en Andalucía valoradas en millones, había sido el premio. Yo era el obstáculo, el hijo ilegítimo que ella había tenido con un amante antes de conocer a Antonio. La rabia no es un fuego que consume, es un río que erosiona, lento y inexorable. Durante meses, compilé evidencias como un coleccionista de venenos. Contraté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco con cicatrices de bala en el hombro y un odio visceral por los ricos. Tu padre es un hijo de puta, Javier, me dijo una noche en un bar de Lavapiés, mientras bebíamos anisetes. Lo he visto enterrar esqueletos peores que el tuyo. Paco desenterró todo. Grabaciones de sobornos a funcionarios urbanísticos. Cuentas offshore en las Islas Caimán donde mi padre lavaba dinero de construcciones ilegales en la Sierra de Guadarrama. Incluso un expediente sellado. El asesinato de mi madre no fue un accidente, sino un encargo a un matón de los bajos fondos de Usera. El sicario, un tal Ramón el Cojo, había confesado en prisión antes de suicidarse o ser silenciado. Todo apuntaba a Antonio Ruiz el móvil. Los pagos. La coartada perfecta de una noche de póker con sus amigotes de la élite madrileña. Pero no era suficiente para la justicia española. Esa bestia dormida que protegía a los suyos. Necesitaba algo personal. Algo que lo humillara ante el mundo que tanto amaba. Ahí entró Carlos, mi medio hermano. No lo conocía hasta que Paco me lo mostró en fotos, 25 años. Rubio como Isabel, estudiando MBA en ESADE. El hijo de sangre de la carta. Vivía en un piso de lujo en el barrio de Salamanca, el mismo donde yo había crecido antes del exilio. Lo seguí durante semanas, invisible como una sombra. Lo vi en fiestas de yates en Ibiza, rodeado de modelos y cocaína. Lo vi cerrar tratos sucios en nombre de Ruiz Inmobiliaria, robando contratos a competidores con amenazas veladas. Carlos era el eslabón débil. Arrogante, pero ingenuo, ambicioso, pero leal a ciegas. Decidí usarlo como caballo de Troya. Me infiltré en su círculo a través de una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, donde mi bufete patrocinaba. Vestido con un smoking alquilado, me presenté como Javier Vega, consultor independiente. He oído que busca socios para ese proyecto en Vallecas, le dije, extendiendo la mano. Él me miró de arriba abajo, pero el brillo del dinero en mis ojos lo convenció. Sí, tío. Mi viejo es un dinosaurio. Necesitamos sangre joven. Cenamos esa noche en Zalacaín, el restaurante donde mi padre celebraba sus cumpleaños. Mientras él devoraba solomillo y fanfarroneaba sobre el imperio familiar, yo sorbía mi vino y plantaba semillas. Tu padre es listo, pero el mundo cambia. ¿Y si hay fantasmas del pasado que podrían complicar las cosas? El río, achispado por el Rioja. ¿Fantasmas como qué, colega? Mi viejo es intocable. Le conté una versión edulcorada de mi historia. Un amigo expulsado injustamente, buscando justicia. No mordió el anzuelo esa noche, pero lo hizo semanas después, cuando le envié un email anónimo con extractos de la carta. Lee esto. Pregúntale a él. La grieta se abrió. Paco me informó que Carlos confrontó a mi padre en una cena familiar. Gritos que resonaron hasta la calle porque me mentiste sobre el hermano. Antonio lo negó todo, por supuesto, pero la duda se instaló como un cáncer. Yo observaba desde lejos, a través de micrófonos ocultos que Paco había colocado en el ático.
Cada desacuerdo era un ladrillo menos en la muralla de Ruiz. Laura me advertía. Esto te está consumiendo, Javier. Sofía te necesita entero. Ella tenía razón, mi hija. Con sus trenzas deshechas y su pasión por los libros de aventuras. Era el único faro en mi tormenta. Pero el odio es egoísta. Una noche, después de que Sofía se durmiera, le mostré la carta a Laura. Esto es por ellos, le dije, refiriéndome a Elena y Mateo. Ella me besó la frente, pero en sus ojos vi el miedo. La venganza no resucita a los muertos, amor. Solo crea más. Ignoré su súplica. Avancé al siguiente paso, el sabotaje financiero. Usando mi posición en el bufete, filtré documentos a la prensa. El País publicó un artículo demoledor, Ruiz Inmobiliaria, bajo sospecha de blanqueo en proyectos de lujo. Las acciones cayeron un 15% en una semana. Mi padre, en una entrevista televisiva, sudaba bajo las luces del estudio de Antena 3, balbuceando sobre ataques de la competencia. Yo lo vi desde mi sofá, con una sonrisa que Laura no reconoció. Pero entonces llegó el primer contraataque. Un día, al salir del trabajo, 2 matones me esperaron en el callejón detrás de la Gran Vía. Golpes precisos, costillas, riñones. Saluda de tu viejo, gruñó uno antes de huir. Terminé en urgencias, con 3 fracturas y un mensaje grabado en mi mente. Él sabía. O sospechaba. Llamé a Paco esa misma noche. Refuerza la seguridad. Y acelera el plan B. El plan B involucraba a Isabel, la madrastra. Ella era el veneno puro, una extra actriz de telenovelas convertida en dama de la alta sociedad, con uñas rojas y un guardarropa lleno de Chanel. Paco la pilló en una aventura con un empresario catalán, en un hotel de la Castellana. Fotos, videos, todo. La chantajeé sutilmente. A través de un intermediario, dile a Antonio que retire el proyecto de Vallecas, o el mundo verá cómo traicionas al patriarca. Ella cedió, por supuesto. El proyecto se canceló, costándole a Ruiz millones en penalizaciones. Antonio enloqueció. Reunió a su consejo en el ático, y gracias a los micrófonos, lo oí, alguien nos está jodiendo desde dentro. Encuentren al hijo de puta. Carlos. En la grabación. Dudó, papá. ¿Y si es por lo de esa carta, el hermano? Silencio. Luego, un estallido. Cállate. Ese bastardo está muerto para mí. No estaba muerto, padre. Estaba renaciendo. Los meses siguientes fueron un torbellino de paranoia. Mi padre contrató guardaespaldas. Vendió activos para tapar agujeros. Yo, meanwhile, gané un juicio contra una filial suya, exponiendo fraudes en licitaciones públicas. La prensa me llamó el tiburón de Malasaña. Laura me rogaba que parara, estás ganando, Javier. Deja que la ley lo haga. Pero la ley era lenta, y mi sed de sangre, insaciable. Sofía, mi inocente Sofía, fue la primera en notar el cambio. Papá, ¿por qué estás siempre tan triste? La abracé, oliendo su cabello a fresas, y le mentí, es el trabajo, princesa. Pronto todo estará bien. Pero nada lo estaba. El odio me había vaciado. Era un cascarón andante, planeando el clímax. El clímax se cocinó a fuego lento, como un guiso andaluz que hierve hasta que la carne se deshace. Decidí golpear donde más dolía, la herencia. Mi madre había dejado tierras en Córdoba, viñedos que producían el mejor tinto de Montilla en Moriles. Antonio las había reclamado tras su muerte, alegando que yo era menor e incapaz. 20 años después, con mi red de contactos, demandé la nulidad de esa apropiación. El juicio se fijó para el Palacio de Justicia de Madrid, en la Puerta del Sol, un edificio neoclásico que olía a historia y corrupción. Preparé el terreno como un general antes de la batalla.
Paco reclutó testigos, el mecánico que había reparado el coche de mi madre días antes del accidente, jurando que los frenos estaban perfectos. Una enfermera del hospital que recordó cómo Antonio presionó para firmar el certificado de defunción rápido. Incluso Carlos, mi medio hermano, se quebró. Lo cité en un café discreto de la Latina, bajo la lluvia de noviembre. «Sé quién eres», me dijo al sentarse, pálido como un fantasma. «El bastardo de la carta». No negué. «Sí, soy Javier. Tu padre nos robó a ambos. Carlos. A ti te miente, a mí me echó». Le mostré las pruebas, la carta original, los documentos del sabotaje. Lágrimas rodaron por su rostro lampiño. Él me dijo que era una mentira tuya, para extorsionarnos. Lo abracé entonces, por primera vez en la vida, sintiendo el peso de una fraternidad rota. «Ayúdame a acabar con esto. Sé el hombre que él nunca fue». Carlos accedió, a regañadientes al principio, pero el rencor lo impulsó. Filtró correos internos de Ruiz Inmobiliaria, evidencias de evasión fiscal, sobornos a alcaldes para urbanizar zonas protegidas en la Sierra Norte. La fiscalía se involucró, allanamientos en el ático, en las oficinas de la Gran Vía. Mi padre, esposado en las noticias de TV, parecía un rey destronado, arrugas profundas, ojos hundidos. «Esto es una conspiración», gritó a los periodistas. Yo lo vi desde mi cocina, con Laura a mi lado, y por un instante, sentí piedad. Solo un instante. El juicio fue un circo. El juez, un hombre severo de Toledo con toga negra, presidía mientras yo declaraba desde el estrado. Mi padre me expulsó a los 18, robándome mi herencia y mi familia. Mató a mi madre para casarse con su fortuna. La sala jadeó. Antonio, sentado al otro lado, me fulminó con la mirada. «Mentiras. Ese chico es un resentido». Pero las pruebas cayeron como mazazos, la carta, los pagos al sicario, los testimonios. Isabel testificó contra él, vendida por inmunidad, admitiendo que sabía del sabotaje pero cayó por miedo. Carlos fue el golpe maestro. Subió al estrado. Voz temblorosa: «Papá, me dijiste que Javier era débil. Pero tú eres el monstruo». El público ahogó un grito colectivo. Mi padre se derrumbó. Literalmente, se llevó la mano al pecho, jadeando. Infarto. Lo sacaron en camilla, y el juicio se suspendió. Yo salí del palacio bajo un sol cegador, con reporteros amontonados como buitres. «¿Se siente vengado, señor Ruiz?», gritó uno. Sonreí: «La justicia no venga. Solo equilibra». Pero el equilibrio es frágil. Esa noche, en casa, Laura me confrontó. «Lo has destruido, Javier. ¿Y ahora qué? ¿Tu alma?». Sofía jugaba en su habitación, ajena al caos. La abracé, pero sus palabras me carcomían. El plan había funcionado. Ruiz Inmobiliaria en quiebra. Antonio en la UCI de La Paz. Carlos exiliado en Barcelona con lo puesto. Recuperé las tierras de mi madre. Vendí los viñedos por una fortuna que doné a una fundación para víctimas de violencia familiar. ¿Parecía el fin? No lo era. 2 semanas después, Paco me llamó a las 3 de la mañana. «Javier, hay algo que no te conté. Sobre tu madre». Nos reunimos en su piso de Carabanchel, rodeados de humo y papeles desordenados. Me mostró una carta, no la mía, sino una de ella. Escrita días antes de morir: «Antonio, si algo me pasa, protege a Javier. Él no es tuyo de sangre, es de Miguel, mi amor verdadero. No dejes que herede tu oscuridad». Mi mundo se tambaleó. No era hijo de Antonio. Era hijo de un amante, un periodista asesinado en los 80 por sus investigaciones contra la corrupción franquista.
Mi madre había guardado el secreto para protegerme. El twist me golpeó como un tren. Toda mi venganza, construida sobre la idea de que él me había traicionado como hijo, era una ilusión. Él me echó no por codicia, sino por protección. Sabía que sus enemigos me cazarían si quedara cerca. La carta que encontré era un señuelo, plantado para alejarme. Lo siento, chico, murmuró Paco. Tu padre el verdadero murió por la verdad. Antonio. Solo intentaba expiar. Lágrimas. Por fin. Caí de rodillas. El peso de 20 años de odio aplastándome. Llamé a Laura, sollozando, lo he matado por nada. Ella vino. Me sostuvo, no por nada. Por Elena. Por Mateo. Por ti. Pero el daño estaba hecho. Antonio sobrevivió al infarto, pero paralizado, en una silla de ruedas, custodiado por enfermeras en su mansión vacía. Carlos me odió por romper la familia. No me habló más. La revelación me dejó hueco, como un edificio demolido donde solo quedan vigas oxidadas. Madrid, que había sido mi campo de batalla, ahora se sentía como una tumba abierta. Paseaba por el Retiro al amanecer, alimentando a los patos con migas de pan, preguntándome si el perdón era posible. Perdonar a un hombre que, al final, había actuado por un código torcido de amor, o seguir odiándolo por las vidas que destruyó en el proceso. Laura fue mi salvavidas. No puedes deshacer el pasado, Javier. Pero puedes elegir el futuro. Insistió en terapia, en sesiones con una psicóloga de Lavapiés llamada Carmen, una mujer menuda con gafas gruesas y un acento gallego que calmaba como el mar. En su consulta, rodeado de plantas y libros de Jung, desentrañé el nudo. El odio te salvó, pero ahora te ahoga, dijo. Suéltalo. Fácil de decir. Cada noche, soñaba con Elena y Mateo, sus rostros envueltos en llamas, y me despertaba gritando. Decidí visitar a Antonio. No por piedad, sino por cierre. El ático en Salamanca estaba fantasma, muebles cubiertos de sábanas, el eco de mis pasos como acusaciones. Lo encontré en el salón, en su silla de ruedas, mirando por la ventana al tráfico de la Castellana. Delgado, encorvado, con tubos de oxígeno silbando como serpientes. Javier, murmuró al verme. No era una pregunta, me reconoció al instante. Me senté frente a él, sin rabia por primera vez. Leí la carta de mi madre. Sus ojos se nublaron. Lo sabía. Paco es un idiota por no decírtelo antes. Tosió. Un sonido húmedo y roto. Te eché para salvarte. Tus enemigos, mis enemigos, te habrían usado contra mí. ¿Y tú? Tú eras demasiado como ella. Demasiado bueno. Buenas. La palabra me dolió más que cualquier puñetazo. Mataste a mi madre. Le acusé. Voz ronca. Él negó con la cabeza. No. El sabotaje fue de sus socios. No mío. Intenté encubrirlo para proteger el nombre, pero pagué con mi alma. Mentira o verdad, no importaba. Lo que siguió fue una confesión, cómo conoció a mi madre en un baile de la época postfranquista, cómo la amó pero la perdió por ambición, cómo Isabel fue un error para tapar el vacío. La carta que encontraste. La escribí borracho, después de una pelea. Nunca la seguí al pie de la letra. Te eché porque temía que te convirtieras en mí. Hablamos durante horas, dos extraños unidos por la sangre falsa. Al final, extendió una mano temblorosa. Perdóname. No lo hice, no del todo. Pero le dije, vive con esto, como yo viví con lo mío. Salí de allí con el pecho más ligero, aunque el vacío persistía. Carlos fue otro frente. Lo busqué en Barcelona, en un bar de Gracia lleno de expatriados. Estaba demacrado, bebiendo absenta solo. Me arruinaste, espetó al verme. Todo por un fantasma.
Le conté la verdad sobre mi paternidad, sobre la carta de mi madre. Lágrimas, puñetazos al aire, luego un abrazo torpe. Él nos jodió a los dos, admitió. No volvimos a ser hermanos, pero empezamos a escribirnos correos sobre fútbol, sobre la vida. Un puente frágil sobre el abismo. Sofía fue mi redención. La llevé a las tierras de mi madre en Córdoba, ahora un viñedo revitalizado por la fundación. Corría entre las vides, riendo, recogiendo uvas moradas que manchaban sus dedos. Papá, ¿por qué lloras? Porque en ella veía a Mateo, a Elena, a la familia que reconstruía. Laura y yo renovamos votos en una capilla rural, bajo olivos centenarios, prometiendo no más secretos. Pero el pasado no suelta fácil. Isabel, la madrastra, reapareció como una mala hierba. Me llamó desde Marbella. Voz melosa, Javier, querido, tu padre está muriendo. Ven. Fui, por curiosidad morbosa. Ella había vendido el ático. Vivía de las migajas. Todo por ti. Siseo. Ojos inyectados en rencor. Intentó extorsionarme con pruebas falsas de que yo había orquestado el infarto. La ignoré. Ya no tenía poder. Antonio murió 3 meses después. En paz, según el certificado. El funeral fue discreto. En la Almudena, con pocos asistentes. Carlos y yo nos paramos al fondo, sin hablar. Al salir, bajo la lluvia madrileña, sentí un clic, el ciclo roto. No bailé sobre su tumba, pero tampoco lloré. Era libre. La libertad no es un regalo, es una carga que hay que aprender a llevar. Con la muerte de Antonio, el imperio Ruiz se disolvió como humo en el viento. Carlos se quedó con deudas. Yo con la fundación expandiéndose, refugios para mujeres maltratadas en Sevilla y Madrid, becas para huérfanos como yo. Laura ascendió en su bufete. Y juntas, nuestra familia se fortaleció. Sofía empezó el colegio en un centro bilingüe de Chamberí, donde aprende catalán y sueña con ser exploradora. Cada mañana, la llevo en metro, charlando sobre dragones y tesoros. Y por un momento, el mundo es simple. Pero las cicatrices pican. Sueño menos con venganza, pero despierto con el eco de la carta. Paco se retiró a su pueblo en Extremadura, con una pensión que le pagué. Fuiste mi mejor caso, chico, me dijo en su despedida, abrazándome como un padre. Ahora, vive. Intenté. Viajamos a Sevilla, a la Alameda donde conocí a Elena. Puse flores en el río por ella y Mateo. Y por primera vez, recé sin rabia, descansad. Un conflicto nuevo surgió, no del pasado, sino del presente. La fundación atrajo atención, donantes ricos, pero también envidias. Un empresario andaluz, rival de Antonio en vida, me ofreció fusionar, hazlo grande, Javier. Rechacé, no quería su sombra. Él retalió con rumores, Ruiz es un asesino disfrazado de santo. La prensa mordió. Un artículo en El Mundo, el hijo pródigo, venganza o redención. Laura me defendió en entrevistas, pero el estrés nos agrietó. Discusiones tontas, ¿por qué no sueltas, Javier? El clímax personal llegó en Navidad. Sofía encontró la carta en mi estudio, la original, guardada como talismán. Papá, ¿quién es este hombre malo? Lágrimas mías. Explicaciones torpes, era complicado. Princesa. Pero aprendí que el odio no gana batallas. La quemamos juntos en la chimenea, viendo cómo las llamas devoraban las palabras. Ahora, nuevo comienzo, dijo ella, y me abrazó. Carlos visitó en primavera. Vino con una novia, una diseñadora vasca llamada Maite, y cenamos en casa Lucio, riendo de anécdotas falsas sobre nuestro padre. Hablamos de verdad por primera vez, su culpa por no cuestionar antes. Mi arrepentimiento por arrastrarlo. Somos lo que queda, dijo.
Planeamos un viaje a las tierras de Córdoba, para plantar un viñedo en honor a nuestra madre compartida no de sangre, pero de legado. La sociedad, esa bestia impredecible, también evolucionó. Mi historia inspiró un podcast viral, Sombras de Madrid, donde sobrevivientes contaban sus traiciones. Participé en uno. Voz ronca, la venganza te da poder, pero el perdón te da paz. Correo como pólvora, invitaciones a TEDx. Libros propuestos. Rechacé la mayoría. No soy héroe. Solo un hombre que sobrevivió. Laura y yo fuimos a terapia de pareja. Carmen nos guió, el trauma es un río, no lo bloques. Canalízalo. Lo hicimos. Noches de vino y yes en el Jazaldia de San Sebastián. Fines de semana en la Costa Brava. El sexo volvió a ser tierno, no un bálsamo para heridas. Embarazada de nuevo un hijo. Esta vez, Laura me miró por ellos. Por nosotros. Pero el twist final, sutil como una brisa, llegó en una carta. De Isabel. Desde un asilo en Torremolinos. Javier. Antonio dejó esto para ti. Dentro. Un testamento oculto, no dinero, sino documentos. Pruebas de que Miguel, mi verdadero padre, había investigado a Antonio y lo salvó de una ruina en los 70. Te eché para que no supieras la deuda, escribió. Pero tú pagaste con creces. Cerré el círculo, no odio, no perdón total, sino aceptación. Somos humanos, rotos y reconstruidos. Hoy, a los 40, Madrid me saluda como a un viejo amigo, no como a un enemigo. Camino por el Prado, admirando los Goyas oscuros que una vez reflejaron mi alma. Y siento gratitud. La Fundación Crece, un centro en Triana para hijos de inmigrantes. Becas en nombre de Mateo. Sofía, ahora 11. Dibuja mapas de tesoros que incluyen el viñedo del abuelo perdido. Carlos y Maite anunciaron un bebé. Seré tío. Un rol que redime. Laura dio a luz a un niño. Lucas. En el Hospital Gregorio Marañón. Lo sostuve. Diminuto y perfecto. Y juré, no más sombras. Elena estaría orgullosa. La veo en los ojos de mis hijos. Paco envía postales desde su finca, con fotos de cabras y vino casero. Vive, chico. Siempre lo mismo. El legado de Antonio, un recordatorio. Su imperio es polvo, pero enseñó que la ambición ciega destruye. Yo construyo, no derribo. En noches de insomnio, releo la carta quemada en mi mente, no como herida, sino como lección. La venganza fue mi espada, el perdón, mi escudo. Y así, en esta ciudad de reyes caídos y sueños rotos, encuentro paz. No perfecta, pero real. Porque al final, la verdadera ruina no es la traición ajena, sino la que nos imponemos. Yo elegí levantarme. Y en ese acto, gané todo.